En un ataque de crueldad, un auxiliar de vuelo clavó una pajita metálica en el ojo de un adolescente negro. Segundos después, el director ejecutivo convirtió esa misma pajita en un arma de venganza. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. Le clavó una pajita metálica en el ojo a un niño, seguro de que nadie se rebelaría contra él. Suscríbete si crees que ningún uniforme está por encima de la ley. La señal del cinturón de seguridad acababa de apagarse cuando Jared Montclair sintió el primer tirón. No eran turbulencias ni ruido de motor, eso vino después. Fue la forma en que el azafato principal, Victor Haldren, lo rozó en el pasillo, rozando el hombro de Jared sin siquiera disculparse. Hubo un destello en los ojos de Victor, breve pero inconfundible, al mirar la pierna izquierda de Jared, la que aún cojeaba levemente de una lesión de atletismo en el instituto que no había sanado del todo. Victor apretó la mandíbula, con expresión indescifrable, y siguió adelante sin decir palabra. Jared se removió incómodo en su asiento. La vista desde la ventana solo ofrecía nubes y sol, pero no fue el cielo lo que captó su atención. Algo en la presencia de Victor persistió en su mente como una astilla bajo la piel. Miró de reojo a su padre, Marcus Montclair, sentado a su lado. El hombre estaba absorto revisando notas en una delgada tableta negra, con el ceño fruncido por la concentración. Jared no quería interrumpir. Sabía lo importante que era esta reunión. ¿Estás bien?, preguntó finalmente Marcus, sin levantar la vista de la pantalla, pero percibiendo la inquietud de su hijo como un hilo demasiado tenso. Sí, solo sentí que no le caía muy bien a ese tipo. Marcus rió entre dientes. Es un vuelo. La gente está cansada. No le des demasiadas vueltas. Jared asintió, pero algo en su interior seguía intranquilo. El avión zumbaba con conversaciones en voz baja, fragmentos de llamadas de negocios, risas de un grupo de universitarios unas filas atrás, el crujido de envoltorios de aperitivos. Todo parecía normal en la superficie, pero el silencio de Victor resonaba más fuerte que cualquier voz en la cabina. Se movía con una precisión casi agresiva, abriendo los compartimentos superiores de golpe, revisando las filas de asientos como si estuviera patrullando una fortaleza en lugar de atender a los pasajeros. Cuando por fin llegó a la fila del carrito de bebidas, Jared se irguió, decidido a no dejar que la tensión anterior se agravara. «Zumo de manzana, por favor», dijo Jared cortésmente sonriendo. Victor no se lo devolvió. En cambio, lo sirvió con movimientos robóticos, se lo entregó y se inclinó ligeramente, demasiado cerca. Apenas movió los labios mientras murmuraba algo en voz baja. Jared parpadeó. «¿Perdón?» Pero Victor ya se había vuelto hacia Marcus y le había preguntado bruscamente: «¿Bebida?», sin la cortesía que caracterizaba a los auxiliares de vuelo. Marcus levantó la vista perplejo. «Agua, por favor». Victor lo sirvió, se lo entregó y se llevó el carrito sin decir nada más. Jared lo siguió con la mirada. No entendió lo que Victor había dicho, pero, fuera lo que fuese, se le había metido en la piel. «¿Oíste eso?», preguntó Jared en voz baja. «¿Oír qué?», respondió Marcus mirándolo. Jared dudó. «No importa». Owen Crisp, un auxiliar de vuelo con ojos cansados y pasos cuidadosos, pasó un momento después. Le dirigió una breve mirada de disculpa a Jared, como si supiera algo pero no pudiera decirlo. Jared captó la culpa que se asomó en la expresión de Owen, y de repente sintió un escalofrío en el aire que no tenía nada que ver con la altitud. El vuelo continuó, pero la paz nunca se instaló. Victor pasó varias veces más, sin volver a dirigirse directamente a Jared, pero siempre dejando que su presencia se cerniera como una sombra. Cada vez que Jared movía la pierna lesionada o se agachaba para ajustarse el zapato, sentía la mirada de Victor como una acusación silenciosa. No era solo indiferencia, era desdén. En un momento dado, cuando un pasajero cercano dejó caer una bandeja, la reacción de Victor fue rápida y contundente. «Por favor, ten cuidado, esto no es un parque infantil». El hombre, de mediana edad y sobresaltado, se disculpó tímidamente. Pero Jared notó que la mirada de Victor no se posaba en él, sino que se posaba directamente en él. «Papá», dijo Jared por fin en voz baja, «no creo que solo esté teniendo un mal día». Marcus suspiró y dejó la tableta. «¿Qué pasa?» «No lo sé. Solo siento que me está observando, como si hubiera hecho algo mal».
Marcus observó el rostro de su hijo un momento y luego le puso una mano en el hombro. No has hecho nada. Hay gente que ve debilidad donde no la hay. Ignórala. Concéntrate en lo que viene después, no en lo que intenta detenerte. Jared asintió lentamente, intentando tomar en serio las palabras de su padre. Pero cuando Víctor pasó de nuevo y rozó el brazo de Jared, un roce deliberado y frío, supo que algo peor le esperaba. Afuera, las nubes se espesaron, proyectando extrañas sombras sobre los asientos. Jared se apoyó en la ventana, intentando calmar sus pensamientos. Siempre se le había dado bien mantener la calma, en el campo, en los exámenes, durante las discusiones en la escuela, pero esto era diferente. No eran nervios, era miedo, y crecía. Volvió la mirada hacia el pasillo y vio a Víctor hablando con otro pasajero con un tono repentinamente cálido, profesional, incluso amable. El cambio fue desconcertante. Jared observó cómo se desarrollaba la interacción, y entonces Víctor lo miró directamente por encima del hombro. Su rostro no se movió, pero sus ojos se entrecerraron lo suficiente como para enviar un mensaje que Jared no pudo descifrar, pero que no pudo olvidar. Algo se avecinaba. Y en el fondo, Jared sintió cómo se formaba, no en sonidos ni palabras, sino en silencio, miradas y reglas tácitas que no se aplicaban a todos por igual. No sabía qué sería ni cuándo llegaría, pero sabía que el momento ya había comenzado. A veces, las tormentas más grandes comienzan en los cielos más tranquilos. Víctor Haldren se inclinó más de lo necesario. El borde de su placa plateada se reflejó en la luz de la cabina al extender un vaso de plástico por encima de la bandeja de Jared. El chico se estremeció levemente, no por el gesto en sí, sino por la proximidad, por la inquietante sonrisa burlona dibujada en el rostro del asistente. El vaso golpeó la bandeja con más fuerza de la necesaria, y la voz de Víctor bajó lo suficiente como para que solo Jared pudiera oírlo. «No creas que cojear te hace ganar compasión», murmuró, casi sin mover los labios. «Todos tenemos nuestro equipaje». Jared parpadeó, sin saber si había oído bien. Levantó la vista, encontrándose con los ojos de Víctor por un instante. Fríos, calculadores. Entonces el hombre se enderezó y se giró sin esperar respuesta, recuperando su sonrisa practicada mientras saludaba a la siguiente fila como si nada hubiera pasado. «Gracias», dijo Jared instintivamente, con la voz ronca. Víctor no respondió. Marcus Moncler, sentado junto a su hijo, notó la rigidez en la postura de Jared. Se inclinó hacia adelante con voz suave y preocupada. «¿Todo bien?» Jared dudó, luego asintió. «Sí, solo cansado». Pero las palabras sonaron falsas, incluso para él mismo. Se removió en el asiento, sintiendo el leve dolor en la rodilla por la antigua lesión deportiva reaparecer. No dolor, solo el recuerdo. Vislumbró a Víctor al final del pasillo, todavía repartiendo bebidas, todavía sonriendo. Pero esa sonrisa no había llegado a sus ojos cuando miró a Jared. Había sido una advertencia. Detrás de ellos, cerca de la cocina trasera, el azafato Owen Crisp permanecía en silencio, observando. Sus manos se movían en piloto automático, sirviendo bebidas, recogiendo basura, pero sus ojos seguían desviándose hacia Víctor. Owen había visto esa mirada antes. La había visto dirigida a otros. Pasajeros más jóvenes, nerviosos, los vulnerables. Víctor tenía una forma de elegir a la gente, encontrando sus puntos débiles y presionando lo justo para herir, pero no tanto como para que los demás lo notaran. Y Owen, siempre el observador silencioso, nunca había dicho nada. Ahora, mientras observaba a Jared sentarse un poco más erguido, con la mandíbula apretada y los dedos agarrando el reposabrazos con silenciosa tensión, la culpa le carcomía el estómago. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente a medida que el vuelo se ponía en velocidad crucero. Una noche tranquila y artificial descendió sobre los pasajeros. Se abrieron las computadoras portátiles, se conectaron los auriculares, las bandejas se plegaron. Sin embargo, para Jared, la paz se negaba a llegar. Con el rabillo del ojo vio a Víctor pasar de nuevo, esta vez rozando el brazo de Jared con la presión justa para que pareciera intencional. «Cuidado», murmuró Víctor sin detenerse. No querría tropezar. El rostro de Jared se tensó. Marcus, distraído momentáneamente con su tableta, no captó el comentario, pero la mirada de Jared siguió a Víctor por el pasillo,
con el corazón latiendo más rápido de lo debido. Reconocía la intimidación al verla. No era un malentendido, era deliberado. ¿Por qué? ¿Por qué él? Pensó en hablar, pero ¿qué diría? ¿Que una azafata le había dado agua con una sonrisa burlona y le había susurrado algo raro? ¿Que un hombre lo había rozado y le había dicho algo técnicamente inofensivo? Sonaría paranoico, ridículo. No tenía pruebas, solo una corazonada que le daba más frío que el zumbido del aire acondicionado por las rejillas de ventilación. Owen, mientras tanto, pasó de nuevo, recogiendo las bandejas lentamente, y miró a Jared. Sus miradas se cruzaron, solo por un segundo. Había algo allí. Reconocimiento, arrepentimiento. Jared se preguntó si lo había imaginado. «Intenta relajarte, hijo», dijo Marcus amablemente, al notar su postura. «Tenemos una larga noche por delante. No dejemos que nadie la arruine». Jared forzó una sonrisa, pero las palabras apenas le salieron. Víctor estaba de pie cerca de la cocina, con los brazos cruzados, susurrándole a otro azafato que se reía quedamente de algo. Jared no podía oír las palabras, pero no le hacía falta. Sus miradas se posaban en él una y otra vez. Dijeran lo que dijeran, él era el chiste. La sensación de ser observado, de ser objeto de burla, se extendió por la piel de Jared como un sarpullido. Presionó el botón para reclinarse ligeramente, pero se detuvo, como si cualquier movimiento pudiera llamar más la atención. Miró por la ventana. Nubes interminables. El mundo oculto abajo. Se sentía atrapado en el cielo. El tiempo transcurrió en un silencio incómodo. Marcus volvió a leer. Otros pasajeros dormitaban, pero Jared no podía relajarse. Cada vez que Víctor pasaba, había un nuevo comentario, siempre en voz baja, siempre lo suficientemente vago como para negarlo. «Espero que estés disfrutando de tu experiencia en primera clase. No te pongas demasiado cómodo. La gente como tú suele volar en clase turista. Cada una se sentía como una espina, diminuta, afilada. No lo suficiente como para gritar, pero sí lo suficiente como para sangrar con el tiempo». Jared bajó la mirada hacia su camisa, sus manos, sus piernas. Se recordó el objetivo, llegar a Crestview City, apoyar a su padre, mantener la cabeza gacha. No quería montar un escándalo, no quería arruinar la oportunidad de su padre. Pero ¿cuánto se suponía que debía aguantar? Víctor pasó de nuevo y golpeó deliberadamente la pierna herida de Jared. «Lo siento», dijo Víctor sonriendo. «Qué torpe fui». Jared contuvo la respiración. El dolor le subía por el muslo. Marcus levantó la vista, esta vez notándolo. «¿Todo bien?» Víctor se volvió hacia Marcus, con el rostro sereno y profesional. «Oh, solo una pequeña turbulencia, señor. Nada de qué preocuparse». Luego se alejó. Marcus frunció el ceño, pero no dijo nada. Jared negó levemente con la cabeza, indicando que no quería hablar de eso, todavía no. Pero en su interior algo estaba cambiando. Una ira silenciosa, no ruidosa, no caótica, solo fría, quieta. Owen, observando de nuevo desde el otro lado del pasillo, respiró hondo y metió la mano en el bolsillo. Sacó su teléfono, silenciosamente, con cautela, y empezó a grabar la cabina desde su lado, haciendo zoom sobre Víctor. Nadie se dio cuenta. Todavía no. Pero Owen ya había visto suficiente. Y aunque el miedo le revolvía las entrañas, algo más fuerte finalmente rompió el silencio. Una decisión. Y aún así, Jared seguía sentado en silencio junto a su padre, agarrado al reposabrazos, con la mirada al frente. Tenía los hombros rectos, pero el pecho le subía con respiraciones superficiales. La sonrisa en su rostro era firme, tranquila, pero detrás de esa sonrisa había una voz que gritaba pidiendo ayuda, una sombra esperando ser escuchada. Una sonrisa silenciosa puede ocultar el eco del miedo. La turbulencia golpeó sin previo aviso. Una sacudida repentina sacudió el avión, haciendo vibrar los compartimentos superiores y haciendo que una cascada de vasos de plástico cayeran sobre las bandejas. Los jadeos resonaron por la cabina y el murmullo constante de las conversaciones se convirtió en susurros nerviosos. La bebida de Jared se derramó sobre su camisa, oscureciendo la tela con una mancha pegajosa. Instintivamente se aferró a la bandeja para estabilizarse, su cuerpo tensándose mientras el avión se estremecía de nuevo. Desde la parte delantera de la cabina, la voz de Víctor atravesó la conmoción. «Permanezcan sentados», espetó,
agarrándose al panel superior para mantener el equilibrio. No se muevan hasta que les digamos que es seguro. Los pasajeros obedecieron, aunque la confusión zumbaba entre las filas, pero la mirada de Víctor no escudriñaba a la multitud como debía, sino que se fijó directamente en Jared. Sus ojos se entrecerraron con algo más frío que la preocupación, como si el propio Jared hubiera provocado la turbulencia. Jared sostuvo la mirada brevemente antes de bajar la vista al desastre que le empapaba la camisa. Alcanzó el botón de llamada y esperó. Pasaron segundos. Nada. La luz brillaba arriba, pero no llegó nadie. Entonces Víctor se acercó, con paso firme a pesar de los ocasionales sobresaltos del avión. Se detuvo junto a su fila, mirando de reojo a Marcus y a Jared. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja, pero con irritación. Lo siento, dijo Jared en voz baja. ¿Me das una servilleta? Se me ha derramado la bebida. Los labios de Víctor se curvaron en una sonrisa burlona que no llegó a sus ojos. Claro que sí. Jared parpadeó sin saber cómo responder. Víctor se acercó, lo justo para que sus palabras llegaran solo a su fila. Los niños necesitados siempre quieren algo, murmuró, con un desdén inconfundible en su tono. Siempre esperan un trato especial porque cojean un poco o dan pena. Jared se quedó paralizado. Las palabras le dolieron más de lo esperado, no solo por el insulto, sino por la forma calculada de decirlo. No fue un desliz. Estaba destinado a doler. Marcus se removió en su asiento. ¿Disculpe? Su voz era tranquila pero cortante, una advertencia disfrazada. Víctor se enderezó, encogiéndose de hombros con pereza. Solo señalo lo obvio. Tenemos muchos pasajeros que atender, señor. Eso no le da derecho a insultar a mi hijo. Los ojos de Víctor brillaron, pero esbozó una sonrisa ensayada. Claro que no. Solo intentaba seguir adelante durante la turbulencia. Se dio la vuelta sin ofrecerle una sola servilleta. Jared se quedó mirando su camisa. La mancha se extendía lentamente como una humillación silenciosa. El calor del refresco ya se había vuelto frío contra su pecho, pero eso no era lo que le molestaba. Era la sensación de ser señalado, reducido a blanco de la amargura ajena. Apretó los puños bajo la bandeja, con la mandíbula apretada. La vieja lesión en la pierna le dolía levemente, no por el avión, sino por la tensión, y se obligó a respirar despacio. 2 filas más atrás, Owen Crisp permanecía rígido, con los dedos ligeramente temblorosos mientras buscaba en el bolsillo. El rostro pálido del azafato se crispó con vacilación. Miró a Víctor, luego a Jared, y luego volvió a mirarlo. Su pulgar se cernió sobre el botón de grabar de su teléfono. Una respiración. Una decisión. Lo pulsó. La diminuta lente se asomaba entre los asientos, justo en el ángulo adecuado para captar la conversación. Owen no dijo nada. Simplemente sostuvo el teléfono con firmeza, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Había visto a Víctor arremeter antes, normalmente de forma sutil, de esas que se podían negar o desviar. Pero esto era diferente. La crueldad ahora era abierta, pública. Algo había cambiado en Víctor, y Owen ya no podía ignorarlo. Mientras tanto, la cabina volvió lentamente a un silencio tenso. Los pasajeros reanudaron la charla intrascendente, aunque muchas miradas se posaron en la fila de Jared. Algunos habían oído fragmentos de la conversación, otros simplemente percibieron la tensión. Jared podía sentir el peso de sus miradas, pero no se giró. Mantuvo la mirada fija en la ventana, observando las nubes que se deslizaban bajo el ala. Marcus se acercó y puso una mano sobre el brazo de Jared. «No dejes que te afecte». Jared asintió, pero sentía un nudo en la garganta. «Estoy bien». Pero no lo estaba. En realidad, no. Había subido a bordo de este vuelo con esperanza, incluso con ilusión. Se suponía que sería un momento para compartir con su padre, un paso hacia un futuro que estaba decidido a construir. Ahora, luchaba por mantener la compostura, por no derrumbarse delante de desconocidos. El intercomunicador crepitó, ahogando brevemente el murmullo de la conversación. «Les habla su capitán. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones abrochados mientras sorteamos esta situación difícil. Les mantendremos informados en breve. Gracias». Jared apenas registró el anuncio. Miró a Víctor mientras el auxiliar de vuelo regresaba por el pasillo, deteniéndose a charlar con otro miembro de la tripulación cerca de la cocina. Su voz era más suave ahora,
incluso alegre, como si nada hubiera pasado, como si Jared fuera solo un número de asiento más, insignificante y olvidable. Pero no lo era, ni para Marcus, ni para Owen, cuya cámara seguía grabando en silencio desde detrás del asiento. La voz de Víctor volvió a sonar, un comentario tranquilo a un auxiliar de vuelo cercano, con un toque de diversión. El chico parecía a punto de llorar. Jared no lloró, pero algo cambió en su interior. Una silenciosa determinación. Se irguió, se limpió la mancha con el borde de la manga y se obligó a respirar. No le daría a Víctor la satisfacción, ni ahora, ni nunca. Pero muy por debajo de esa calma exterior se avecinaba otra tormenta, no de viento ni de mal tiempo, sino de presión. Y la presión, cuando se ignora, siempre encuentra alivio. Unas filas más atrás, Owen bajó el teléfono lentamente, grabando el video con manos temblorosas. Apretó la mandíbula. Algo le decía que esto era solo el principio. Una tormenta a menudo se hace más fuerte antes de estallar. El enfrentamiento comenzó en el momento en que Jared se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie, apoyándose en el reposabrazos. Su pierna, aún debilitada por una lesión deportiva meses atrás, temblaba ligeramente al entrar en el estrecho pasillo. El avión se había asentado casi por completo tras una breve turbulencia, y varios pasajeros ya habían ido al baño sin problemas. Sin embargo, mientras Jared avanzaba, el azafato principal, Víctor Haldren, se interpuso en su camino con un ademán casi teatral. «No durante las turbulencias», dijo Víctor bruscamente, con los labios curvados en una sonrisa que no rozó sus ojos. Jared parpadeó, confundido. «Pero ahora está tranquilo. Otros se acaban de ir», respondió, intentando mantener un tono respetuoso y firme. Víctor ladeó la cabeza, fingiendo consideración. «Las reglas se aplican a todos», dijo con fingida paciencia, pero su voz tenía un tono amargo que se aferraba al aire como humo. Desde su asiento, Marcus Moncler giró bruscamente la cabeza. Se levantó lentamente, entrecerrando los ojos ante la confrontación que se desarrollaba ante él. «No está pidiendo nada irrazonable», dijo Marcus con serenidad. «Si es seguro para los demás ir, también lo es para él». Víctor se giró hacia él, con la sonrisa aún presente, pero ahora más tensa. «Nosotros decidiremos qué es seguro, señor. No usted». Su tono se afiló como una cuchilla. «Ahora, por favor, regrese a su asiento». Un murmullo recorrió a los pasajeros cercanos, bajo, inseguro, como una multitud que presentía algo raro, pero se negaba a identificarlo. Algunos apartaron la mirada. Otros se asomaron con curiosidad por encima de los respaldos. Nadie se movió para interferir. Las mejillas de Jared se sonrojaron, sus manos se cerraron en puños. No era solo un niño pidiendo ir al baño, lo estaban convirtiendo en un espectáculo. Su voz, aunque tranquila, tenía un tono de acero. «Tengo derecho a usar el baño», dijo, levantando ligeramente la barbilla. «No estoy causando problemas, solo quiero ir». La expresión de Víctor cambió. La diversión desapareció de su rostro, dejando tras sí algo más frío, algo más peligroso. Sin previo aviso, dio un paso al frente, colocando una mano sobre el hombro de Jared, no con suavidad, sino con firmeza, y lo empujó hacia la cocina. «Esperarás como todos los demás», murmuró en voz baja, con un deje de desprecio en las palabras. «Pequeño gamberro con derecho». Jared se tambaleó. Su pierna se dobló bajo él, el movimiento torpe y brusco. Golpeó con fuerza el hombro contra la estrecha pared de la cocina, sintiendo un dolor que le subía hasta el cuello. Un silencio invadió la cabina, seguido de una exclamación ahogada de alguien sentado en la fila 12. Marcus se puso de pie al instante. «Oye», ladró Marcus dando un paso al frente. Su voz resonó con furia, atrayendo todas las miradas en la cabina. «¿Le pusiste las manos encima a mi hijo?» Víctor levantó la mano, con la palma abierta, como retando a Marcus a dar otro paso. «Retroceda, señor. Es el protocolo de la aerolínea. Está agravando la situación». «No», espetó Marcus en voz baja pero con una calma mortal. «Está agravando esto. Es un pasajero, mi hijo, y acaba de empujarlo». Desde las sombras de la fila 14, Owen Crisp observaba todo con el corazón palpitante. Durante semanas había visto a Víctor humillar a los pasajeros con comentarios sarcásticos y una crueldad velada, siempre conteniendo las consecuencias. Pero esto era diferente.
Esto era físico, peligroso, imperdonable. En silencio, Owen sacó su teléfono del bolsillo. Lo inclinó hacia el pasillo y pulsó el botón de grabar. Le temblaban las manos al ver a Jared luchando por ponerse de pie, a Marcus, sereno como una tormenta a punto de estallar, y a Víctor, con expresión indescifrable, erguido como si no pudiera ser juzgado. El silencio dentro del avión se hizo más denso, sofocante. Nadie se atrevía a hablar. Jared se apoyó en la pared de la cocina, respirando con dificultad y con la pierna herida palpitando. Miró a su padre. La culpa brillaba en sus ojos, como si él hubiera causado esto. Pero la mirada de Marcus ahora estaba solo en Víctor, fija e inquebrantable. Víctor se burló. ¿Terminamos aquí? ¿O quieres convertir esto en un asunto federal? A Owen se le revolvió el estómago. Ya había oído esa frase antes, la amenaza predilecta de Víctor cuando los pasajeros se apartaban. Era un farol disfrazado de uniforme. Marcus no respondió. Lentamente se volvió hacia Jared y le ofreció la mano. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Jared asintió, aunque el dolor se reflejaba en su rostro. Sí, susurró. Sí, estoy bien, pero no estaba bien. En realidad no. La dignidad de Jared había quedado al descubierto frente a desconocidos. El chico que solo quería enorgullecer a su padre se había convertido en el centro de un conflicto que no había buscado. Y aún así, nadie se puso de pie. Nadie dijo una palabra. Observaban, algunos con compasión, otros con inquietud, pero todos desde la seguridad de sus asientos. El teléfono de Owen seguía grabando, y en ese silencio, el peso de la ironía dramática se posó como polvo en un estante olvidado. Marcus había traído a su hijo en este vuelo creyendo que le abriría puertas, un nuevo comienzo en una cumbre llena de oportunidades. Pero mientras Jared se apoyaba en la fría pared de la cocina, con el cuerpo dolorido y el orgullo herido, era evidente que la promesa del mañana había sido sofocada por la crueldad del hoy. Víctor se cruzó de brazos, manteniéndose firme con una confianza petulante. El pulgar de Owen se cernía sobre el botón de parada, pero dudó. De alguna manera, sabía que esto era solo el principio. Cuando el orgullo y la crueldad se encuentran, la dignidad es la primera víctima. Sin previo aviso, Víctor se abalanzó con una velocidad y ferocidad que nadie en la cabaña esperaba. Su mano se lanzó hacia el carrito de bebidas como una víbora que ataca a su presa, arrebatando una fina pajita de acero inoxidable de su soporte. El destello del metal brilló brevemente bajo las luces del techo, y luego la clavó con una intención salvaje. La pajita se clavó directamente en el ojo izquierdo de Jared. El grito del chico rompió la frágil calma de la cabaña, perforando el aire como una alarma de incendios. No era solo un grito de dolor, era crudo, primario, un sonido arrancado del alma. La sangre estalló en su rostro en un arco carmesí, cegándole el otro ojo, deslizándose por su cuello y empapándole el cuello de la camisa. Sus piernas patearon salvajemente contra el suelo, convulsionando su cuerpo mientras la pajita incrustada temblaba bajo la repentina presión. Se oyó un terrible crujido al romperse el metal. La cabaña se congeló. Se oyeron jadeos. Una mujer dejó caer el teléfono y se llevó las manos a la boca. Un hombre, a medio levantarse, se desplomó en su asiento. Los niños gemían, y el zumbido del motor parecía lejano, ahogado por el horror surrealista que acababa de desatarse. Durante un largo y silencioso instante, nadie se movió. Entonces se desató el caos. Marcus gritó el nombre de su hijo mientras se arrodillaba a su lado. Jared se había desplomado sin resistencia, desplomándose de lado en los brazos de su padre como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Su ojo, o lo que quedaba de él, era una cuenca sangrante, reluciente con fragmentos de acero y carne desgarrada. Le temblaban los labios, pero de su garganta no salían más sonidos. Había caído inconsciente de dolor. No, quédate conmigo, suplicó Marcus, con la voz quebrada mientras presionaba la mano contra el rostro del niño para detener la hemorragia. La sangre, espesa y cálida, le manchaba la palma. Su abrigo, arrancado apresuradamente de sus hombros, ya estaba empapado mientras intentaba usarlo para tapar la herida. Víctor permanecía de pie junto a ellos, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. La base rota de la paja permanecía aferrada en su mano, temblando ligeramente, como si ni siquiera él pudiera creer lo que había hecho. Su mirada recorrió la cabina, salvaje y a la defensiva,
como un animal acorralado pero aún peligroso. No habló. No se disculpó. Ni siquiera parpadeó. Era como si desafiara a alguien a intentar detenerlo. Owen Crisp permanecía paralizado en su asiento plegable unas filas atrás. Le temblaban los dedos al alcanzar el teléfono que había dejado caer segundos antes. Lo había grabado todo: la embestida, el golpe, el grito, la sangre. La grabación era borrosa, torcida, pero condenatoria. Sabía lo que tenía que hacer. Con las manos aún temblorosas, volvió a presionar el botón de grabar, poniéndose de pie lentamente, acercándose al horror que se desplegaba en la parte delantera del avión. Un adolescente, un padre acunando a su hijo herido, un hombre uniformado de pie junto a ellos con un arma en la mano. ¡Ayúdenlo!, gritó alguien finalmente, pero nadie se movió. Los pasajeros se aferraban a los reposabrazos. Algunos filmaban con manos temblorosas. Otros apartaban la mirada con incredulidad, demasiado horrorizados para actuar. Un hombre al otro lado del pasillo susurró al teléfono, llamando a los servicios de emergencia, con voz baja y frenética. La cabina parecía un tribunal en estado de shock, con docenas de testigos y ningún juez. Los nudillos de Víctor se pusieron blancos alrededor del fragmento de paja. «Ustedes no lo entienden», gruñó en voz baja, con una voz apenas audible. Su mirada se cruzó con la de Marcus por un instante, algo oscuro e ilegible cruzándose entre ellos. Odio, desafío, tal vez incluso miedo, pero Marcus solo vio una cosa: lo que Víctor había hecho. El rugido de los motores continuó, indiferente a la tragedia humana que había en el interior. La respiración de Jared se había vuelto superficial. Su cabeza se apoyaba contra el pecho de su padre, con la piel pálida y los labios descoloridos. Marcus se sintió impotente y furioso a la vez. Su hijo, su brillante y bondadoso hijo, estaba destrozado frente a él, agredido como si no fuera más que un problema que debía silenciarse. ¿Y por qué? ¿Por necesitar ir al baño? ¿Por caminar diferente? Las lágrimas brotaron de los ojos de Marcus, pero no cayeron. Todavía no. Víctor permaneció inmóvil, con la mirada fija, su rostro convertido en una máscara indescifrable. Tras él, el carrito de bebidas estaba torcido, con una de sus ruedas girando suavemente, como las secuelas de un choque. El portapajitas metálico brillaba débilmente. Ahora solo quedaba una persona menos. «Atacaste a un niño», dijo Owen finalmente, con la voz ronca. Se había detenido a mitad del pasillo, con el teléfono levantado, pero el brazo tembloroso. «Lo atacaste, delante de todos». Víctor no respondió. En algún lugar detrás de ellos el intercomunicador cobró vida. La voz del capitán rompió la neblina. «Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma. Tenemos conocimiento de un incidente a bordo y estamos tomando medidas inmediatas para desviar el vuelo. El servicio de emergencias nos recibirá al aterrizar». Las palabras sonaron huecas. Marcus levantó la vista lentamente con las manos aún apretadas contra el rostro de Jared, intentando detener la hemorragia. Respiraba con dificultad, superficial, como si el peso de lo que acababa de ocurrir se le hubiera hundido en el pecho y se hubiera asentado allí como una piedra. Pero algo más se gestaba bajo el dolor: un fuego, una promesa. Los murmullos entre los pasajeros se hicieron más fuertes. Apuñaló a ese chico. Usó una pajita de metal. Tienen que sujetarlo. ¿Dónde está la seguridad? Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse a Víctor. Todavía no. Pero Marcus sí. No se movía todavía. No podía, no con Jared en brazos apenas respirando. Pero en sus ojos un cambio se había producido. Ya no era solo un padre desesperado por proteger. Ahora algo más frío se había unido a la tormenta. Propósito. Resolución. Los siguientes pasos ya se estaban formando en su mente. La ironía del momento era insoportable. El hombre que juró proteger a los pasajeros, ofrecer seguridad y servicio a 9.000 metros de altura, se había convertido en su pesadilla. Había cruzado una línea que ningún uniforme podía justificar, y al hacerlo, había desatado algo que no podría contener. El objetivo de Jared, sobrevivir a un simple vuelo, se hizo añicos en sangre y horror. Los ojos de Marcus ardían con una furia que prometía un ajuste de cuentas. La línea entre sirviente y tirano se había cruzado con sangre. La cabina se sumió en el caos. Las manos de Marcus Moncler temblaban mientras acunaba el cuerpo inerte de Jared. La sangre manaba del ojo izquierdo de su hijo y empapaba las capas de su camisa.
El calor era aterrador. Jared no hablaba, no se movía, y ese silencio era más insoportable que los gritos de los pasajeros a su alrededor. Respiraba con dificultad y cada exhalación parecía una cuenta atrás. Un hombre cercano vomitó en una bolsa para vomitar, mientras otros se apresuraban a alertar a los auxiliares de vuelo. Una mujer gritó: «¡Necesitamos un médico!», pero su voz se perdió en la creciente oleada de pánico. Víctor Haldren estaba a pocos metros de distancia, todavía agarrando la pajita de metal rota, con los dedos ensangrentados y los nudillos blancos. Sus ojos se movían desesperados, no mirando a Jared ni a Marcus, sino a la multitud, al creciente horror reflejado en sus rostros. La autoridad que una vez se había asentado con tanta seguridad sobre sus hombros, ahora se desvanecía con cada segundo de silencio. Su pecho subía y bajaba en ráfagas cortas y erráticas, como si intentara recuperar el control del vacío, pero se estaba desmoronando. «¡Que alguien llame a la cabina!», gritó un hombre desde la fila 12. «¡Tienen que aterrizar ya!», ladró otro, inmóvil a medio camino, antes de que el cinturón de seguridad lo tirara hacia atrás. Aún arrodillado, Marcus apretó su abrigo con más fuerza contra la cara de Jared, intentando detener la hemorragia. Su voz era baja pero firme. «Quédate conmigo, hijo. Solo quédate conmigo, ¿de acuerdo?». Apenas se movió los labios, pero la firmeza de su tono dejaba claro que no era solo una súplica. Era una orden envuelta en desesperación. Owen Crisp, el auxiliar de vuelo más joven de la parte trasera, se abalanzó sobre él, agarrando con fuerza un rollo de gasa y un botiquín. «Aquí lo tengo, déjame ayudarte», dijo sin aliento, con los ojos llenos de pánico mientras observaba la escena. Víctor extendió el brazo. «¡Agáchate! Dije que lo tengo». Su voz crujió como un látigo, cortando la cabina, pero era el tono de un hombre al borde del colapso, no el de un líder que se mantenía firme. Owen retrocedió un paso, aturdido, antes de recuperarse. «¡Tú causaste esto!», gritó, con la voz más aguda de lo que pretendía. «No tienes control sobre nada». El rostro de Víctor se contrajo. «Cuidado con lo que dices». Pero ya nadie lo escuchaba. Los pasajeros comenzaron a grabar. Se alzaron los teléfonos. La lente digital de la responsabilidad finalmente se volvió hacia el hombre que había dominado el pasillo con burla y amenaza. Incluso aquellos que antes tenían demasiado miedo de hablar ahora encontraban coraje en la unión. Los susurros se convirtieron en acusaciones. Apuñaló al chico. Lo hizo a propósito. Se lanzó contra ese chico como un animal. Marcus no oyó nada. Su mundo se redujo a la sangre, al calor del cuerpo desvanecido de su hijo, al pulso palpitante bajo su mano. Miró fijamente el rostro de Jared, pálido y empapado en sangre, y algo cambió en él. Bajo el dolor, bajo el miedo, otra emoción echó raíces. No era furia, todavía no, era certeza, fría, calculadora, definitiva. Miró a Víctor, cuyas manos aún temblaban mientras intentaba recuperar el control sobre la tripulación. La absurdidad del momento lo golpeó con fuerza. Este hombre, este cobarde, ¿fingía ayudar? ¿Fingía restablecer el orden? La voz del capitán resonó en lo alto. «Damas y caballeros, estamos al tanto de la situación en la cabina. Les pedimos a todos que mantengan la calma mientras nos coordinamos con los servicios de emergencia en tierra. Por favor, permanezcan sentados». Las palabras flotaron como papel sobre fuego, completamente inútiles. Víctor dio un paso al frente como para ver cómo estaba Jared. «Déjame». «No», gruñó Marcus poniéndose lentamente de rodillas. Víctor se detuvo. Marcus lo miró fijamente, con los ojos hundidos pero penetrantes, como si algo antiguo hubiera despertado tras ellos. «Tú hiciste esto», dijo. Las palabras no fueron fuertes, pero cortaron como el acero. Víctor abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. El otrora dominante auxiliar de vuelo ahora parecía un hombre que veía su propio colapso en tiempo real. Owen dio un paso al frente de nuevo, esta vez no con ayuda, sino con determinación. Se colocó junto a Marcus. «Necesita un médico, no tus órdenes», le dijo con firmeza a Víctor. «Y tú, necesitas quitarte de en medio». Víctor no se movió. Sus labios se crisparon, como buscando la frase adecuada para reclamar autoridad, pero no la encontró. Los pasajeros se habían vuelto contra él. El silencio a su alrededor se volvió denso, condenatorio. Jared tosió débilmente, y un nuevo chorro de sangre le corrió por la mejilla.
El sonido desgarró a Marcus como una cuchilla. Ajustó suavemente su agarre, apretando más su abrigo, susurrando de nuevo. «Te tengo. Estoy aquí». Pero en su mente, la imagen de la sonrisa de Víctor, mientras se abalanzaba sobre la paja, se repetía como una maldición. El recuerdo no se desvanecía, se agudizaba. Aún podía oír el chasquido metálico. Aún veía la locura en los ojos de Víctor. Miró a Owen. «¿Puedes mantenerlo estable?» Owen parpadeó, sin saber si había oído bien. ¿Qué quieres decir? Marcus no respondió. Sus ojos se clavaron en Víctor, quien retrocedía lentamente, sintiendo que algo se movía. Otro hombre desde la parte trasera del avión se levantó y gritó: «¡Tenemos que sujetar a ese tipo!». Víctor se giró. «¡No me toques!». Pero su voz carecía de convicción. Marcus se inclinó una vez más, presionando su frente contra la de Jared por un momento. «Ahora te cuidarán. Te lo prometo». Entonces se puso de pie, lentamente, deliberadamente. La sangre le manchaba la camisa y las manos, pero ya no temblaba. Solo determinación. Su lenguaje corporal provocó un escalofrío en todos los que estaban cerca. No de miedo, sino de ajuste de cuentas. Víctor retrocedió hacia la pared de la cocina, con los ojos muy abiertos. Y en ese momento, Marcus vio con claridad, no solo al hombre frente a él, sino todo lo que representaba. El sistema que protegía la crueldad, las sonrisas, los empujones, el silencio, la indiferencia envuelta en autoridad. Una vez había creído en el proceso, en la justicia dictada por los tribunales y las políticas. Pero ahora creía en algo más. Y mientras el avión se estremecía ligeramente al descender y las luces del techo parpadeaban, Marcus dio el primer paso hacia Víctor, no con rabia, sino con juicio. Un veredicto ya se había escrito en su corazón. Algunas heridas exigen justicia indescriptible. Marcus se movió antes de que su mente pudiera registrar por completo lo que hacía su cuerpo. La sangre manchaba sus manos temblorosas, pegajosas y cálidas por acunar a su hijo, pero ahora las apretaba en puños al alejarse del cuerpo desplomado de Jared. El aire en la cabina se había vuelto denso, cargado de miedo, rabia y algo más oscuro. El zumbido sordo de los motores se vio ahogado por los murmullos frenéticos de los pasajeros, por el llanto suave de alguien al otro lado del pasillo. Sin embargo, todo se desvaneció en silencio para Marcus. Su mirada se fijó en Víctor Haldren. Víctor había retrocedido un paso hacia la cocina, con su postura aún rígida y autoritaria, pero sus ojos ahora brillaban con un inconfundible destello de miedo. Su uniforme, antes impecable y sereno, estaba desaliñado, con las mangas manchadas por las bebidas derramadas y la sangre de Jared. Sostenía los restos de la pajita metálica en una mano, con los nudillos blancos, pero no habló. Quizás no sabía qué decir. Quizás pensó que el silencio le daría el control. No fue así. Sin perder el paso, Marcus alcanzó el carrito de bebidas que estaba aparcado torcido en el estrecho pasillo, todavía abarrotado de vasos de plástico, latas medio llenas y servilletas húmedas. Con un movimiento rápido, lo arrancó y lo empujó hacia adelante. Las ruedas metálicas chirriaron contra el suelo de la cabina antes de que el carrito golpeara a Víctor de lleno en el pecho, obligándolo a retroceder con un golpe sordo y resonante contra la pared lateral de la cocina. Víctor gruñó, se tambaleó, pero apenas se mantuvo en pie. Abrió los ojos de par en par cuando Marcus acortó la distancia entre ellos. El carrito lo inmovilizó, pero no fue suficiente. Marcus se inclinó, con el rostro a centímetros del hombre que acababa de destrozar la vida de su hijo. Su voz era baja y fría, solo para los oídos de Víctor. «No puedes escapar de esto», dijo, con la voz temblorosa, no por incertidumbre, sino por contención. «No puedes lastimar a mi hijo y fingir que esto nunca pasó». Víctor abrió la boca, pero no le salieron palabras, solo una respiración superficial que olía a miedo. Su agarre se apretó instintivamente alrededor de la paja rota en su mano, pero Marcus ya se movía. El trozo de paja, el mismo que Víctor había usado para mutilar a Jared, estaba cerca del carro. Su metal doblado brillaba bajo las intensas luces de la cabina. Marcus se inclinó ligeramente, sin apartar la vista de Víctor, y lo recogió. El extremo afilado y dentado estaba cubierto de sangre, ahora parcialmente seca y pegajosa. Se sentía más pesado de lo que debería. O tal vez era solo el peso de lo que Marcus estaba a punto de hacer.
Dudó solo un instante. Entonces, con un movimiento rápido y brutal, clavó la paja en la sien de Víctor. El sonido era húmedo y repugnante, una mezcla de resistencia y rendición mientras el metal perforaba carne y hueso. El grito de Víctor salió entrecortado, mitad un llanto, mitad un jadeo, mientras se desplomaba contra la pared, agitando los brazos. La sangre se derramó por el carro, salpicando la camisa de Marcus y la puerta de la cocina tras él. La cabina estalló. Algunos pasajeros gritaron, otros se taparon la boca. Algunos se agacharon instintivamente tras los asientos. Los teléfonos cayeron al suelo mientras la gente intentaba grabar y protegerse de la violencia. Owen Crisp, de pie unas filas atrás, se tambaleó hacia adelante, pero se quedó paralizado a mitad de camino, con el rostro pálido. Su teléfono seguía grabando. No había parado de filmar desde el ataque a Jared, pero ahora le temblaba en la mano. Marcus no se inmutó. El cuerpo de Víctor se sacudió una vez, con la boca abierta por la sorpresa, pero no emitió ningún sonido. Sus ojos, abiertos y aterrorizados, comenzaron a desenfocarse. La sangre le corría por la cara a chorros espesos, empapando el cuello de su uniforme. Intentó apartar la carreta con un débil empujón, pero sus extremidades perdían fuerza. Marcus retrocedió, respirando profunda y controladamente, con el pecho subiendo y bajando. Bajó la mirada hacia sus manos ensangrentadas y luego volvió a mirar a Víctor, cuyo cuerpo se había desplomado hasta la mitad del muro, con las piernas dobladas. Nadie se movió. Por un instante, toda la cabina contuvo la respiración. El pasillo se llenó de un silencio atónito, roto solo por el pitido distante de la alarma de oxígeno de un pasajero y el débil sollozo de alguien detrás de la fila 14. La mirada de Marcus recorrió a la multitud. Algunos pasajeros apartaron la mirada. Otros lo miraron con una extraña mezcla de asombro y miedo. Nadie habló. Habían visto a un hombre cruzar una línea trazada no por la ley, sino por el dolor. Owen dio un paso cauteloso hacia adelante. «Señor Montclair», dijo en voz baja, con la voz temblorosa. «Ya, basta». Pero Marcus no lo oyó, no de verdad. Su mente repitió el grito de Jared, la imagen del rostro de su hijo, empapado en sangre, roto, con el ojo destrozado. Se le quedó grabada en el alma. El dolor no se desvanecía. La rabia no se calmaba. Volvió a mirar a Víctor, ahora apenas consciente, con el cuerpo retorciéndose mientras la sangre se acumulaba bajo él. Si el mundo hubiera olvidado lo que era la justicia, Marcus se lo había recordado. Se alejó lentamente, con las manos aún temblorosas y la respiración entrecortada. Los pasajeros se apartaron instintivamente, dejándolo pasar como una ola que deja paso a la marea. Regresó junto a Jared, aún inconsciente, con el rostro más pálido que antes. Suavemente, Marcus se arrodilló a su lado, apoyando la mano en el hombro de su hijo. El calor de su cuerpo, el ritmo constante de su respiración, seguían ahí. Solo entonces Marcus cerró los ojos. La voz del capitán se quebró por el intercomunicador instando a la calma, pero el camarote ya no le pertenecía. Pertenecía a un padre que había decidido que ya era suficiente. Una voz al fondo susurró: «Salvó a su hijo». Otra respondió: «Se convirtió en algo más». Pero a Marcus Montclair no le importaba lo que dijeran. No lo había hecho para su aprobación. No lo había hecho para las cámaras, ni para las noticias, ni para los tribunales que vendrían después. Lo hizo porque el mundo le había dado la espalda y se negó a dejar que la crueldad triunfara. Las manos de un padre se convirtieron en el mazo de la justicia. Pensó que la crueldad a 9.000 metros de altura quedaría impune, pero la justicia no se queda callada. Si crees que todo abuso debe ser respondido, suscríbete. La justicia empieza aquí. La pajita de metal dentada se clavó más profundamente en la sien de Víctor con un crujido espantoso. La mano de Marcus temblaba, no por vacilación, sino por el peso de todo lo que lo había llevado a ese momento. Cada embestida era lenta, deliberada y brutal, evocando la angustia de un padre que había visto a su hijo sangrar, gritar y desplomarse bajo la crueldad de un hombre que vestía un uniforme de autoridad. Víctor, aún semiconsciente, gorgoteó una protesta, con las extremidades retorciéndose contra la pared de la cocina. Pero Marcus no se inmutó. Había cruzado el umbral de la misericordia.
Los jadeos llenaron la cabina, mezclándose con el suave siseo de las rejillas de ventilación y el silencioso zumbido del avión en vuelo. Los pasajeros se aferraban a los reposabrazos, algunos voltearon la cabeza, otros se quedaron mirando, paralizados, demasiado aturdidos para intervenir. La sangre corría en una fina línea por el rostro de Víctor, filtrándose por su mandíbula, manchando su cuello, goteando sobre el suelo donde la paja rota había tintineado. Su pecho subía y bajaba, superficial y errático, mientras su autoridad se convertía en silencio. El rostro de Marcus era indescifrable, a medio camino entre el dolor y el fuego. Sus nudillos estaban pálidos, cubiertos de rojo. No oía nada y lo oía todo. Los gritos de Jared aún resonaban en su mente, superponiéndose al sonido del carrito de bebidas al cerrarse, los gritos de desconocidos, el desgarro de la carne. Pero por encima de todo estaba la imagen del cuerpo de su hijo, inerte y ensangrentado, su infancia robada en segundos. Atrás, Víctor graznó de repente, con la voz ronca, una sombra lastimera de su dominio habitual. Pero era demasiado tarde. Marcus no habló, no lo necesitaba. Sus acciones habían dicho lo que las palabras no podían. Owen Crisp, aún agarrando su teléfono con una mano temblorosa, finalmente se tambaleó hacia adelante. «Marcus, por favor, detente», gritó con la voz quebrada. Su mirada pasó de la figura desplomada de Víctor al hombre ensangrentado que lo dominaba. Este no es el camino. Pero Marcus apenas lo oyó. Respiraba con dificultad, pero sus movimientos eran serenos. Se arrodilló ligeramente, estabilizándose, sin apartar la mirada del hombre destrozado que tenía delante. No había satisfacción en su mirada, solo una fría claridad. No era venganza nacida de la rabia, era un castigo forjado con un propósito. La voz del capitán irrumpió por el intercomunicador, aguda y estéril. «Todos los pasajeros, por favor, permanezcan sentados. Tripulación de vuelo, prepárense para la desviación de emergencia. El personal médico y de seguridad nos recibirá al aterrizar». Nadie se movió. La autoridad en esa voz se había disuelto. La cabaña ahora pertenecía a Marcus. Víctor gimió mientras Marcus apretaba con más fuerza el borde de la paja. «Podrías haber hecho tu trabajo», murmuró Marcus en voz baja y firme. «Podrías haberlo dejado ir al baño. Podrías haberlo tratado como a un ser humano». Víctor abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún sonido. «Y en cambio», continuó Marcus acercándose, «te convertiste en aquello que me aseguraré de que el mundo nunca olvide el resto de mi vida». Con un último empujón, clavó el metal en la cabeza de Víctor. El cuerpo de Víctor se aflojó, deslizándose parcialmente por la pared de la cocina. Owen se dio la vuelta, con el estómago revuelto. Los pasajeros sollozaban en silencio, ahuecados tras las manos. Un chico en la tercera fila le susurró algo a su padre, quien se limitó a negar con la cabeza, con los ojos muy abiertos. El silencio en la cabina solo lo rompía el leve zumbido de los motores y el goteo, goteo, goteo de sangre. Marcus retrocedió, con las manos empapadas y la camisa empapada. Apretó la mandíbula mientras observaba a la multitud atónita. Ni un solo hombre se atrevió a hablar. «Todos vieron lo que le hizo a mi hijo», dijo Marcus, volviéndose hacia ellos. Su voz era baja, pero resonó por la cabina como un trueno. «Y si creen que me equivoco, pregúntense, ¿qué habrían hecho si se tratara de su hijo?» Nadie respondió. Nadie parpadeó siquiera. Owen dio unos pasos tentativos hacia adelante de nuevo, colocando suavemente una mano sobre el hombro de Marcus. «Se acabó, Marcus», dijo con voz apenas audible. «Pronto aterrizarán el avión. Deja que se encarguen de aquí». Marcus no se movió al principio. Luego, lentamente, giró su rostro ensangrentado hacia Owen y asintió levemente y con severidad. No soltó la pajita. Simplemente la dejó colgando de sus dedos, flácida y goteando. Mientras se alejaba de la cocina, pasando junto a filas de hombres silenciosos, algunos inclinaron la cabeza, otros le sostuvieron la mirada con algo casi respetuoso. Se detuvo junto a la fila de Jared. Se agachó y rozó suavemente la cabeza de su hijo. Jared no se movió. La señal del cinturón de seguridad parpadeó sobre ellos. Los motores cambiaron de tono. El descenso había comenzado. Marcus se mantuvo erguido, con los hombros rectos y la mirada al frente, como listo para recibir lo que viniera después. A su alrededor, el aire se sentía más denso,
cargado de conmoción, de miedo, de comprensión. Y entonces, en ese instante de silencio sin aliento, una verdad se apoderó de cada alma a bordo de ese vuelo. La justicia no estaba en el cielo ese día, estaba en las manos de un padre. El avión impactó contra la pista con un golpe sordo y repentino, con los neumáticos chirriando mientras los motores rugían en reversa. Luces rojas y azules destellaban tras las ventanas. Los paramédicos esperaban cerca de la puerta incluso antes de que el avión se detuviera por completo. Dentro de la cabina, el aire era denso, silencioso, salvo por el zumbido de los motores que aminoraban la marcha y el sonido de la respiración entrecortada y superficial de un niño pequeño. Jared Montclair yacía en los brazos de su padre, con la sangre aún caliente contra la camisa de Marcus, la cabeza ladeada, el rostro pálido y manchado de rojo. ¡Ayuda! ¡Que alguien lo ayude!, gritó Marcus, con la voz tensa pero firme, proyectándose sobre el caos silencioso. Sujetó con fuerza el cuerpo de Jared, con una mano apretando una chaqueta doblada sobre la herida donde antes estaba el ojo de su hijo. La flacidez del niño era peor que la sangre. Era la ausencia de resistencia lo que más aterrorizaba a Marcus. Su hijo, siempre con una broma rápida, siempre dispuesto a enfrentarse al mundo con una sonrisa, ahora estaba silencioso, inmóvil y destrozado. La puerta principal se abrió con un siseo mecánico. Una rampa se cerró de golpe. Los paramédicos entraron corriendo con una camilla, guiados por miembros de la tripulación que habían recuperado la compostura suficiente para actuar. Uno de los médicos, un joven con gotas de sudor bajo el casco, se arrodilló junto a Marcus. «¿Cuál es la herida?», preguntó sin aliento. «El ojo lo apuñalaron», dijo Marcus, sin soltarlo. «Con una pajita de metal». El médico parpadeó, intentando procesar la absurdidad. Luego se inclinó y retiró la tela empapada de sangre. Se estremeció, pero asintió. «Lo tenemos». Trasladaron a Jared con cuidado, mientras Marcus le susurraba al oído a su hijo todo el tiempo. «Estás bien, estoy aquí, estoy justo aquí». Se quedó de pie, con sangre en las manos, la chaqueta rasgada y los ojos encendidos, no de pánico, sino de algo más frío, más profundo. Resolución. 2 agentes de seguridad subieron a bordo. Su postura era tensa, insegura. Marcus se giró para mirarlos, con la espalda recta. «Tiene que venir con nosotros, señor», dijo uno de ellos con voz respetuosa, incluso vacilante. «No me resisto», respondió Marcus, dando un paso al frente. «Pero lleven a mi hijo a un hospital, ahora». Asintieron. Mientras Marcus era escoltado suavemente fuera del avión, las cabezas se giraron, no con juicio, sino con reverencia. El hombre que había defendido a su hijo con brutal determinación, ahora caminaba como un soldado que abandona un campo de batalla. Ensangrentado, magullado, pero firme. Afuera, la pista bullía de actividad. Los reporteros aún no habían llegado, pero las noticias corrían más rápido que los aviones. Videos de pasajeros, imágenes borrosas y temblorosas del asalto, los gritos y el ataque de represalia de Marcus ya circulaban por Internet, en las salas VIP del aeropuerto, en los celulares, en las salas de mando de la sede de Skyloom. Las imágenes se extendían como fuego entre la hierba seca. Algunos observaban con horror, otros con asombro. Dentro de la terminal, llevaron a Marcus a una sala de espera. Una simple mesa de metal, 2 sillas, una luz superior zumbando. Uno de los oficiales le ofreció una botella de agua, que aceptó, pero no abrió. Sus manos aún estaban pegajosas de sangre. Sus dedos temblaban levemente al dejar la botella. Al otro lado del aeropuerto, en una camioneta privada de transporte médico, la camilla de Jared rodaba en silencio. Los monitores pitaban. Una máscara de oxígeno le cubría la nariz y la boca. Los paramédicos trabajaron con rapidez, inyectándole fluidos y tomándole el pulso. No despertó. De vuelta en la terminal, el capitán del vuelo dio un breve informe a los servicios federales de emergencia. «Todo sucedió rápido», dijo. «El auxiliar, Víctor, atacó primero. El pasajero reaccionó. Fue un caos. El oficial que escuchaba asintió, tomando notas. Pero el verdadero punto de inflexión llegó minutos después, cuando Owen Crisp se acercó a la línea perimetral. «Tengo algo», dijo Owen levantando su teléfono. «Grabé lo que pasó, no solo hoy, sino todo lo que condujo hasta aquí». Dentro de la sala de espera,
Marcus esperaba sentado en silencio. Entró un detective, flanqueado por un enlace de la aerolínea. Ninguno habló de inmediato. Lo estaban observando, midiendo. Entonces el detective rompió el silencio. Hemos visto las imágenes desde dentro de la cabina. Marcus no se inmutó. Entonces sabe lo que pasó. Vimos cómo atacaban a su hijo. Lo vimos contraatacar. No contraataqué, corrigió Marcus mirándolo a los ojos. Detuve una amenaza. El detective se inclinó ligeramente hacia adelante. Esto no va a ser fácil. La ley no da cabida a las emociones. No fui emotivo, dijo Marcus con calma. Fui deliberado. Antes de que pudiera decir más, un joven oficial entró en la habitación y le susurró algo al oído al detective. El detective frunció el ceño. ¿Trajo qué?, preguntó bruscamente el representante de la aerolínea. Imágenes, respondió el oficial. Del otro auxiliar, Owen. No es solo hoy, es de hace semanas. En una sala de conferencias aparte, Owen estaba sentado con manos temblorosas mientras su teléfono se reflejaba en una pantalla. Se reproducían clips tras clips. Víctor burlándose de los pasajeros, restándole importancia a las quejas, menospreciando a Jared durante el embarque. Algunas imágenes estaban granuladas, pero la voz era inconfundible. La crueldad de Víctor no había sido un incidente aislado, era algo habitual, predecible, conocido. No se trata solo de un mal empleado, murmuró un agente. Es un patrón, y lo protegieron. Un equipo de crisis de Skylum se apresuró a responder. Su correo electrónico interno se llenó de pánico. Adelántate a la noticia. Culpa a la fatiga. Destaca la agresividad del padre, pero nada de eso pudo contener la creciente ola de tensión. En el hospital, los médicos de Jared trabajaron incansablemente. El daño en su ojo era permanente, pero la hemorragia había sido controlada. Viviría. El precio ya estaba escrito en su rostro pálido y su cabeza vendada. Afuera del centro de traumatología, los periodistas habían comenzado a congregarse. También los manifestantes. Algunos portaban carteles que decían, «Protege a nuestros niños». Otros decían, «Víctor no fue el único problema». Marcus, aún sentado en la sala de espera, finalmente abrió la botella de agua. Dio un sorbo y luego habló en voz alta, no a nadie en la sala, sino quizás al silencio mismo. Si tuviera que elegir de nuevo, haría algo peor. Más tarde esa noche, mientras los presentadores de noticias debatían la moralidad de las acciones de Marcus, y los foros de Internet se llenaban de furia y apoyo, un detalle hirió más profundamente que el resto. Las grabaciones de Owen habían revelado la verdad. Pero no fue solo Víctor quien falló. Fueron todos los que lo supieron y guardaron silencio. El escudo de la aerolínea se estaba resquebrajando. Y Marcus Moncler, un padre de Fenton Hill, había desenvainado la espada. A veces la verdad necesita sangre para ser vista. El resultado fue un campo de batalla de narrativas. Skylum Airlines no perdió tiempo en dar forma a la historia. Su pulido comunicado se publicó a las pocas horas del aterrizaje. Una escalada desafortunada, decían las palabras, pronunciadas con la precisión estéril de una corporación entrenada para sobrevivir a las tormentas. Pintaron a Marcus Moncler no como un padre que defendía a su hijo, sino como un hombre inestable cuyo temperamento había puesto en peligro una cabina llena de pasajeros. Su tono era tranquilo, casi compasivo, pero cada línea resumaba evasivas. Para el lector casual, parecía convincente. Para quienes habían estado en la cabina, era una burla. Sin embargo, la apariencia de control se hizo añicos casi de inmediato. Las imágenes de Owen Crisp, temblorosas, crudas y dolorosamente reales, comenzaron a difundirse por las redes sociales incluso antes de que se secara la tinta del comunicado de prensa de Skylum. Los videos mostraban no solo el brutal momento en que Jared fue atacado, sino también los comentarios despectivos, el empujón en el pasillo y el patrón de desdén que precedió a la violencia. Los espectadores, que antes se habían reservado su juicio, ahora se inclinaban indignados, dejando de lado la simpatía por la narrativa de la compañía. Los presentadores de noticias debatían las imágenes en tiempo real. Algunos describían a Marcus como un padre justiciero, otros como un hombre que revelaba las consecuencias de la crueldad desenfrenada. La división se acentuaba con cada emisión. Mientras tanto, Marcus permanecía sentado en una austera sala de interrogatorios bajo el resplandor fluorescente de una única luz.
Su camisa aún estaba manchada de sangre seca y sus manos estaban vendadas por haberlas presionado contra la herida de Jared. Al otro lado de la mesa metálica estaban sentados dos detectives, con expresiones cargadas de deber e inquietud. Uno se inclinó hacia adelante, con voz firme pero cautelosa. «Señor Montclair, ¿se arrepiente de lo que hizo?» La pregunta flotaba en el aire, aguda y deliberada, destinada a romper el silencio. Marcus lo miró a los ojos con una mirada firme. Su voz era baja, pero tenía un peso que llenaba la habitación. «No. Si volviera a estar en esa cabaña, si volviera a ver a mi hijo sangrando así, haría algo peor». Sus palabras no fueron gritadas, sino pronunciadas con una claridad que inquietó a los hombres frente a él. El detective garabateó algo en su cuaderno, pero le temblaba ligeramente la mano. El otro oficial, más joven y menos experimentado, se removió incómodo, como si la certeza de Marcus hubiera tocado la fibra sensible. En el hospital al otro lado de la ciudad, Jared yacía inconsciente, con tubos alrededor de su cuerpo como salvavidas. No tenía un ojo. La herida aún estaba en carne viva, pero su pecho subía y bajaba con regularidad, un ritmo frágil que mantenía a Marcus anclado. Los médicos hablaban con cautela, sus actualizaciones se basaban en probabilidades más que en promesas. Para el mundo, Jared se había convertido en algo más que un niño. Era la pieza central silenciosa del caso, la evidencia de la crueldad grabada en carne viva. Los reporteros se congregaron frente a las puertas del hospital, con las cámaras enfocadas no en Marcus ni en la aerolínea, sino en la imagen de un joven herido que luchaba por sobrevivir. A medida que el interrogatorio se prolongaba, los investigadores llegaron con nuevos hallazgos. Habían surgido memorandos internos, documentos que sugerían que Víctor Haldren había sido objeto de reiteradas quejas. Pasajeros, incluso colegas, habían expresado su preocupación por su comportamiento, pero los supervisores habían optado por el silencio en lugar de la rendición de cuentas. «No podemos permitirnos una demanda», decía una línea, una sola frase que desentrañaba toda la defensa de la aerolínea. Los detectives leyeron los memorandos en voz alta a Marcus, observando su reacción. Apretó la mandíbula, apretó los puños, pero permaneció en silencio. El silencio no era debilidad, sino cálculo. Afuera de la estación, las protestas ya habían comenzado. Los activistas gritaban por megáfonos, sus voces resonaban por las calles de Crestview City. «¡Protejan a los pasajeros, no a los depredadores!», gritaban, sosteniendo carteles pintados apresuradamente con el nombre de Jared. La dramática ironía fue brutal. Skylum había intentado ocultar la verdad difamando a un padre, pero en cambio, había desenterrado su propia corrupción. Cada cántico, cada puño en alto, calaba más hondo en la conciencia pública. La mente de Marcus volvía, una y otra vez, al grito de su hijo. Ese instante de terror se repetía sin cesar, ahogando las preguntas de los detectives, el zumbido de la luz, incluso el dolor en su cuerpo. No se consideraba inocente, se consideraba necesario. La compañía podía llamarlo inestable, imprudente, incluso peligroso, pero él sabía la verdad. Si él no se defendía, nadie más lo haría. La línea entre el deber de un padre y la moderación de un ciudadano se había difuminado en esa cabina, y Marcus la había cruzado sin dudarlo. No justificaba la sangre derramada, simplemente se negaba a que careciera de sentido. La aerolínea podía construir su fortaleza de palabras, pero las imágenes de Owen y los memorandos filtrados ya habían resquebrajado las paredes. Marcus no tenía intención de recomponerlas. En el silencio de la sala de interrogatorios, mientras los detectives intercambiaban miradas inquietas y las cámaras exteriores grababan sin cesar, Marcus se recostó en su silla, con una expresión que mezclaba agotamiento y una determinación férrea. Su objetivo ya no era sobrevivir, estaba desmantelando el escudo que había permitido que la crueldad prosperara tras uniformes y títulos. No se disculparía, no se retractaría, expondría la verdad, incluso si lo destruía. La rabia de un padre desveló los secretos de un imperio. Las pesadas puertas de la sala se cerraron con un golpe sordo, y el murmullo de la charla incesante se silenció. Todas las miradas se posaron en el hombre encadenado, Marcus Montclair, escoltado por dos oficiales de rostro severo. Los agudos clics de las cámaras del exterior aún resonaban débilmente en sus oídos. Pero allí, entre los muros de madera de la justicia, no había escapatoria al juicio. Mantenía los hombros erguidos, la mirada firme, aunque el peso de las esposas en sus muñecas
Le recordaba que no entraba como un hombre libre, sino como el acusado. El fiscal no perdió tiempo. Se levantó de la mesa con el traje impecable y la expresión fría, con un control calculado. Caminando ante el jurado, pintó a Marcus como un hombre rendido a la ira, un padre que había traspasado los límites de la razón. La justicia, declaró con voz aguda, no puede excusar la brutalidad. Si permitimos esto, abrimos la puerta al caos. Sus palabras resonaron en la sala, deliberadas y pesadas, cada sílaba destinada a perforar la determinación de los 12 hombres que tenían en sus manos el destino de Marcus. Algunos jurados se removieron con inquietud. Sus miradas iban de Marcus al fiscal, pero Marcus no se movió. Permaneció inmóvil, con expresión indescifrable, aunque en su pecho rugía una tormenta. Entonces llegó la defensa. Damon Reese, el abogado de Marcus, se levantó lentamente. Su presencia no se imponía por su volumen, sino por su gravedad. Sus ojos eran oscuros, afilados y decididos, y sus palabras transmitían una fuerza serena. Esta no es la historia de un hombre que perdió el control, comenzó Damon, dando un paso al frente con mesurada gracia. Esta es la historia de un padre que superó todos los límites humanos, por una crueldad ignorada durante demasiado tiempo, por un silencio que permitió que la violencia creciera. Su voz se profundizó, cobrando fuerza a medida que hablaba. ¿Qué harían ustedes si su hijo gritara de dolor y nadie viniera a ayudarlo? El silencio que siguió fue sofocante. Damon lo dejó reposar recorriendo con la mirada al jurado. Algunos evitaron su mirada, mientras que otros le devolvieron la mirada con expresión preocupada. El juez se removió ligeramente en su silla, con el mazo inactivo, pero la atención fija. La primera grieta en el caso de la fiscalía llegó cuando llamaron a Owen Crisp al estrado. Nervioso, le temblaban las manos mientras ajustaba el micrófono. Al principio, su voz tembló, pero la verdad lo tranquilizó. Relató lo que había presenciado, mirando a Marcus y luego al jurado. No fue solo un momento, confesó Owen en voz baja. La crueldad de Víctor no era nueva. La vi una y otra vez. Me quedé en silencio demasiado tiempo. Sus palabras vacilaron, cargadas de culpa, pero luego levantó su teléfono y se lo ofreció al tribunal. La pantalla se iluminó y los videos llenaron el aire. La sala se oscureció ligeramente mientras se reproducían las imágenes. Clip tras clip, la voz de Víctor resumaba burla, con un tono afilado y desdén mientras menospreciaba a los pasajeros. En una grabación, se veía a Jared encogerse en su asiento mientras las palabras de Víctor lo cortaban como cuchillas. Los murmullos resonaron en la galería. Los jurados se inclinaron hacia adelante, frunciendo el ceño. Una ironía dramática flotaba en la sala. Skyloom Airlines había defendido a Víctor como un empleado modelo, pero aquí su veneno se proyectaba más allá de la vida, innegable y crudo. El fiscal se levantó de nuevo, objetando con vehemencia, pero su voz ahora tenía menos convicción. Sus argumentos se sentían frágiles ante las imágenes que parpadeaban ante el jurado. El juez lo silenció con una mano alzada, con expresión severa. Entonces, llegó el momento inesperado. La defensa le pidió al propio Jared que entrara en la sala. Un jadeo silencioso se extendió por los escaños cuando el chico entró con cuidado. Se movía despacio, apoyándose en el brazo de su padre para fortalecerse. Su rostro estaba pálido, su cuerpo delgado tras semanas de recuperación, pero su presencia hablaba más fuerte que cualquier argumento. Una venda oscura le cubría un lado de la cara, oculta bajo unas gafas gruesas. Caminaba cojeando, cada paso un recordatorio del dolor grabado en su vida. Los ojos del jurado se abrieron de par en par, algunos visiblemente conmocionados, cuando Jared llegó a su asiento. Su pequeña mano aferró la de Marcus con fuerza, como si se negara a soltarla. El chico no habló, pero no tenía por qué hacerlo. Su silencio era más fuerte que cualquier testimonio. El fiscal se removió, inquieto, con los papeles tintineando mientras intentaba recuperar el equilibrio. Pero el jurado ya había visto lo que importaba. La defensa aprovechó el momento. La voz de Damon sonó clara. Miren a este chico. Miren lo que creó la negligencia. No se trata de rabia, se trata de silencio que se convirtió en permiso. Marcus Moncler no creó la tormenta. La negligencia de la compañía sí. La galería quedó en silencio. El peso de las palabras presionaba cada rincón de la sala. Los ojos de Marcus ardían, pero no de ira,
sino con la implacable verdad de un padre. Sabía que no podía deshacer lo que había hecho, pero tal vez podría demostrar por qué había llegado a esto. Y al acercarse el final del día, una verdad flotaba en el aire, pesada e innegable. Cuando una herida no se cura, supura hasta sangrar en público. La sala del tribunal estalló en una agitación inquieta al proyectarse en la pantalla las primeras páginas de los documentos filtrados. Las letras negras en negrita, las firmas estampadas, la cadena de nombres, todo ello miraba al jurado como una confesión silenciosa. La evidencia no era un rumor ni una especulación, sino un hecho. Víctor Haldren, el mismo hombre cuya brutalidad había marcado para siempre a un niño, había sido protegido durante años. Se habían presentado decenas de denuncias, pero cada una de ellas había sido enterrada metódicamente, oculta por orden de supervisores demasiado temerosos de las demandas y demasiado ansiosos por proteger su propia reputación. El silencio en la sala se hizo denso, como si cada respiración se viera agobiada por la gravedad de las revelaciones. Marcus Montclair estaba sentado a la mesa de la defensa, con la postura rígida pero no temblorosa. Su rostro reflejaba el agotamiento de un padre que había caminado sobre el fuego, pero sus ojos transmitían una nueva firmeza. No sonrió ni se regodeó. Simplemente miró la pantalla con la mandíbula apretada, como si cada palabra en la página fuera una piedra más en el muro de corrupción que finalmente comenzaba a resquebrajarse. Su abogado, Damon Reese, se inclinó hacia adelante con voz aguda mientras se dirigía al jurado. «Estas no son las acciones de un solo hombre cruel», declaró mientras su mano cortaba el aire hacia los memorandos proyectados. «Es una cadena de decisiones, cada eslabón forjado por ejecutivos que decidieron protegerse a sí mismos en lugar de proteger a los pasajeros a su cargo». Exclamaciones y murmullos resonaron en la sala mientras los periodistas tomaban notas frenéticamente, con los bolígrafos a toda velocidad para capturar cada palabra. Afuera, las escaleras del juzgado estaban repletas de activistas y ciudadanos comunes, coreando por justicia. Sus voces se oían a través de las ventanas abiertas. Carteles ondeaban en el aire: rendición de cuentas ya, los pasajeros merecen seguridad, el silencio cuesta vidas. Sus cánticos subían y bajaban como olas que se estrellaban contra los muros de piedra del edificio, un recordatorio de que este juicio había crecido mucho más allá de la represalia de un solo hombre. Ahora era una lucha contra un sistema que había permitido que la crueldad prosperara sin control. Marcus se removió en su asiento con las manos juntas. No habló, pero su silencio fue elocuente. Sus pensamientos se agitaban con una mezcla de tristeza y satisfacción sombría. Cada vez que veía el rostro de Jared, vendado y lleno de cicatrices, recordaba por qué no podía arrepentirse de lo que había hecho. Sin embargo, ahora, al salir a la luz estos documentos, su acto de violencia se replanteaba, no como un crimen nacido de la ira, sino como una postura desesperada contra una institución que había ignorado los clamores de los vulnerables. La ironía era aguda. La empresa que pretendía vilipendiarlo había expuesto su propia corrupción, descubierta por las mismas pruebas que había intentado ocultar. El fiscal, pálido y aturdido, se levantó para protestar, con la voz quebrada por la presión del momento. Estos documentos, estas supuestas filtraciones, no deberían eclipsar el delito cometido por el acusado. Estamos aquí para juzgar sus acciones, no los fallos de la empresa. Sus palabras resonaron por la sala, pero quedaron inertes, ahogadas por la inquietud que se extendía entre los jurados. Algunos se removieron incómodos, otros fijaron la mirada en los memorandos expuestos ante ellos, con expresiones sombrías. Damon Reese aprovechó el momento. Se acercó al estrado del jurado, en tono bajo pero cortante. «Pregúntense», dijo, mirando a cada jurado por turno, «si esos informes no se hubieran ocultado, si se hubieran tomado medidas, ¿estaríamos aquí hoy? ¿Quedaría un niño marcado de por vida? ¿Se habría llevado a un padre al límite?» Sus palabras flotaron en el aire como humo, imposibles de ignorar. Marcus cerró los ojos brevemente, permitiéndose un respiro de quietud. Pensó en Jared acostado en esa cama de hospital, luchando contra un dolor que ningún niño debería soportar. Pensó en los pasajeros que habían observado horrorizados, demasiado asustados para intervenir. Pensó en los memorandos, cada uno un recordatorio de que alguien, en algún lugar, había elegido el silencio en lugar de la valentía. Apretó los puños contra la mesa.
Ahora sabía la verdad. Su lucha ya no consistía en defender sus acciones. Se trataba de exponer la podredumbre que se había dejado crecer en las sombras. Cuando el jurado solicitó revisar los memorandos filtrados junto con las imágenes de Owen Crisp, los abogados de la aerolínea flaquearon. Sus pulidos argumentos y cuidadosas negaciones se desvanecieron en un instante. El pánico se reflejó en sus rostros, sus susurros urgentes y desesperados. Sabían que la presa se había roto, y ninguna retórica podría contener la inundación. El peso del momento oprimió a Marcus. Permaneció inmóvil, con su cuerpo cansado y erguido, la mirada fija en la evidencia ante el jurado. A su alrededor, la sala del tribunal bullía de tensión, pero en su interior se asentaba una silenciosa determinación. Su hijo había sufrido un daño irreparable, y nada podía restaurar lo perdido. Pero quizás, solo quizás, ese sufrimiento pudiera dar origen a una reforma. Quizás el dolor pudiera convertirse en algo más que una tragedia, en un punto de inflexión. El silencio final antes de que se levantara la sesión fue denso, sofocante, pero extrañamente esclarecedor. Todos sabían que el caso había cambiado de forma. La historia ya no trataba sobre una violenta represalia, sino sobre un sistema que había sido cómplice de la crueldad durante demasiado tiempo. Marcus permaneció sentado en ese silencio, con la mirada pesada pero firme, y el peso del mundo oprimiendo sus hombros. La máscara del orden se resquebrajó, revelando la podredumbre bajo la superficie. La sala del tribunal estaba sumida en el silencio mientras Damon Ruiz se levantaba de su silla, con movimientos pausados, la mirada fija en el jurado. El aire se sentía denso, como si cada respiración cargara con el peso del juicio aún por venir. Al otro lado de la sala, Marcus Moncler permanecía inmóvil, con las manos juntas y la cabeza gacha, pero no en señal de derrota. Su silencio era más elocuente que las palabras. Era la quietud de un hombre que ya había aceptado la gravedad de sus actos, pero que se negaba a doblegarse ante quienes habían ignorado la crueldad durante demasiado tiempo. El fiscal, un hombre de rostro severo llamado Leonard Graves, acababa de terminar sus alegatos finales con férrea convicción. Su voz aún resonaba débilmente en la sala, advirtiendo que si Marcus quedaba libre, la sociedad abriría las puertas al caos. «Esto no es justicia», había tronado Graves momentos antes, paseándose ante el jurado. «Esto es justiciero. Si lo toleramos, toleramos la anarquía». Señaló a Marcus con el dedo afilado como una cuchilla. Sus palabras pretendían infundir miedo en los jurados. Algunos se removieron incómodos en sus asientos, mirando las fotografías de las pruebas manchadas de sangre sobre la mesa, imágenes que se resistían a desaparecer de la memoria. Ahora era el turno de Damon. Avanzó con calma mesurada. La madera pulida del suelo crujió levemente bajo sus zapatos. No gritó ni se enfureció. Su fuerza residía en la precisión, en el ritmo constante de la verdad cuidadosamente grabada en el aire. No comenzó con excusas, sino con una simple pregunta. ¿Cuál es el propósito de la ley, damas y caballeros? Su tono era firme, y se oyó con claridad en toda la sala. Dejó que las palabras se detuvieran, estudiando los rostros de los jurados como si los desafiara a apartar la mirada. La ley existe para proteger a los inocentes, para garantizar que ningún hombre, ningún niño, quede indefenso ante quienes quieran hacerles daño. Pero cuando la ley falla, cuando las instituciones ignoran una y otra vez las advertencias, ¿qué ocurre entonces? ¿Qué puede hacer un padre cuando el mismo sistema construido para proteger a su familia los deja expuestos? Los jurados se inclinaron hacia adelante, atraídos por la agudeza de su voz. Damon extendió la mano hacia la pantalla que tenía detrás y pulsó el botón de reproducción. El video granulado cobró vida, llenando la sala con el grito desgarrador de Jared. El sonido, crudo y sin filtro, rompió el silencio, obligando a cada alma en la sala a sentir el horror de ese momento. Damon congeló la imagen en la sonrisa de Víctor, la expresión cruel y retorcida de un hombre que había ejercido la autoridad como un arma. La imagen permaneció en la pantalla como una sombra grabada a fuego en la memoria. La voz de Damon rompió el silencio. ¿Es a este a quien protegemos? Una oleada de inquietud recorrió el estrado del jurado. Un miembro del jurado apretó la mandíbula, otro se secó las palmas de las manos con nerviosismo en la falda, mientras que un hombre mayor se removió en su silla,
palideciendo al ver la mueca de Víctor. La galería tras ellos estaba en silencio, filas de hombres sentados en un tenso silencio, algunos negando con la cabeza, otros mirando a Marcus con silencioso respeto. Marcus no levantó la cabeza. Permaneció sentado con los hombros ligeramente encorvados, con una expresión indescifrable. Sin embargo, en su interior, una tormenta de contradicciones lo atormentaba. Sentía orgullo por la verdad que Damon había revelado, pena por el dolor que Jared aún soportaba y una firme determinación de que, sin importar el resultado, había hecho lo necesario. Sin embargo, en el fondo, temía, no por sí mismo, sino por su hijo. Temía que el sufrimiento de Jared quedara eclipsado por la pregunta sobre sus propias acciones. Temía que la ley volviera a proteger a los culpables mientras castigaba a los desesperados. La voz de Damon se volvió más aguda. Cada palabra golpeaba como el acero. La fiscalía les pide que crean que Marcus Montclair es el peligro, que su decisión, tomada en un momento de angustia, amenaza los cimientos mismos de nuestras leyes. Pero les pido que miren más allá de sus palabras. Observen las pruebas. Observen el patrón de crueldad ignorado durante años. Observen el silencio de una empresa que priorizó las ganancias sobre las personas. Y luego pregúntense, ¿quién era el verdadero peligro en esa cabaña? ¿El hombre que defendió a su hijo o el hombre que hizo sangrar a niños bajo la protección de un uniforme? El fiscal se levantó para objetar, con tono apremiante, pero el mazo del juez lo silenció. Damon insistió, con voz firme. No están aquí para decidir si Marcus es perfecto. Están aquí para decidir si es culpable de ser humano ante la inhumanidad. Sus palabras resonaron, rebotando en las paredes paneladas como un llamado a la conciencia. El silencio que siguió fue sofocante. Marcus exhaló lentamente, con la mirada fija en la mesa que tenía delante. No necesitaba las palabras de Damon para justificar sus decisiones. Solo necesitaba que se viera la verdad. En la sala, el peso del momento oprimía con fuerza, como la quietud antes del primer trueno de una tormenta. El jurado fue conducido a deliberar, las horas se arrastraron como días. Cada sonido en el juzgado parecía amplificado. El arrastrar de pies en el pasillo, el clic del segundero de un reloj, el susurro de voces ansiosas. Marcus permaneció inmóvil, su mente vagando hacia el rostro de Jared, hacia la cicatriz oculta tras las gafas oscuras, hacia el chico que había entrado en la sala apoyado pesadamente en el brazo de su padre. Esa imagen había impactado al jurado, Damon lo sabía. No era teatro, era la verdad, viva y palpitante ante sus ojos. Cuando el jurado finalmente regresó, la sala se congeló de anticipación. Sus rostros estaban sombríos, pálidos por el peso del juicio. El presidente del jurado se puso de pie, con las manos ligeramente temblorosas mientras desdoblaba el papel. Cada respiración en la sala se contuvo, suspendida en ese frágil momento de silencio. Marcus no se movió. Damon entrecerró los ojos, interpretando el lenguaje corporal, presintiendo la tormenta a punto de estallar. El fiscal lo miró fijamente, con los labios apretados. La voz del presidente del tribunal transmitía la gravedad de 1000 debates no expresados. Sus palabras, aunque firmes, estremecieron los corazones de todos los que lo escuchaban. La decisión no se trataba solo de Marcus, sino del significado mismo de la justicia. Y mientras la última frase resonaba en la silenciosa sala del tribunal, parecía como si el mundo mismo hubiera sido transformado por el peso de la rebeldía de un padre. A veces, la justicia adquiere una forma que ninguna ley fue escrita para contener. El mazo golpeó una vez, seco y definitivo, resonando en la silenciosa sala del tribunal como un trueno. Las palabras del veredicto aún flotaban en el aire. Marcus Montclair fue absuelto de todos los cargos principales. Solo le quedaba una condena menor por conducta imprudente, lo que le evitó la pena de prisión que muchos temían. Por un instante reinó el silencio, roto solo por el sonido de respiraciones agitadas, el ir y venir de los periodistas escribiendo en sus cuadernos y el zumbido distante de las cámaras en el exterior. Marcus permaneció inmóvil en la mesa de la defensa, con los puños apretados sobre la madera pulida, el peso de semanas de juicio presionando sus hombros. Su corazón latía con fuerza, no con triunfo, sino con una extraña y silenciosa pesadez. La justicia había llegado, pero no de forma limpia. Al otro lado del pasillo, los fiscales se removieron incómodos, su caso cuidadosamente construido,
fracturado por una verdad que había demostrado ser más fuerte que la ley. Un miembro del jurado se secó los ojos mientras miraba una vez más a Jared, quien estaba sentado en la galería junto a un asistente, con el ojo vendado oculto tras una lente oscura. La presencia del chico había sido más poderosa que cualquier argumento, un recordatorio viviente del precio del silencio. Marcus giró levemente la cabeza y sus miradas se encontraron, padre e hijo, ambos marcados para siempre por lo que había sucedido en los cielos. Jared asintió levemente, sus labios apretando una línea de determinación, y en ese gesto, Marcus encontró algo de paz. El juez se aclaró la garganta y anunció que Skyloom Airlines se enfrentaría a severas sanciones. Se ordenó a la compañía pagar una indemnización cuantiosa, pero aún más devastadora fue la exigencia de reformas, reestructuración obligatoria, supervisión y la renuncia de su liderazgo. Las exclamaciones de asombro resonaron en la sala al enumerar uno a uno los nombres de los ejecutivos, despojados de su poder a la vista del público. Los reporteros garabateaban frenéticamente, capturando la historia a medida que se desarrollaba. Algunos ejecutivos mantenían la mirada fija hacia abajo, con el rostro pálido y agotado. Otros miraban a Marcus con furia, como si fuera el verdugo, pero él no se inmutó. Para él, esto no era venganza, era exposición. Al vaciarse la sala, la prensa se abalanzó sobre el tribunal, con los micrófonos encendidos y las voces alzándose en una tormenta de preguntas. ¿Se siente reivindicado, señor? ¿Montclair? ¿Se arrepiente de lo que hizo? ¿Qué pasará con su familia ahora? Marcus se movía entre ellos como un hombre que se abre paso entre el fuego, con cada pregunta azotándole los oídos. Damon Reese, su abogado defensor, lo protegía lo mejor que podía, con voz aguda mientras gritaba a los reporteros que le dieran espacio. Pero la multitud presionaba con más fuerza, desesperada por decir algo. Afuera, las escaleras del juzgado eran un campo de batalla de voces, manifestantes gritando, simpatizantes vitoreando y curiosos estirándose para ver. El aire estaba cargado de tensión. Los flashes de las cámaras iluminaban los escalones con destellos estroboscópicos. Marcus se detuvo a mitad de camino, mientras la multitud se agolpaba a su alrededor. Sentía las miradas de desconocidos clavándose en él, algunas llenas de admiración, otras con juicio. El nombre de Jared ya figuraba en las pancartas, escrito en letreros que lo declaraban símbolo de resiliencia. El chico que había sobrevivido a la crueldad era ahora el rostro involuntario de un movimiento. Un reportero irrumpió entre el ruido gritando: «Señor Montclair, ¿está orgulloso de lo que hizo?». La pregunta fue como una lanza, silenciando a la multitud por un instante. Marcus se giró lentamente, pálido bajo el sol de la tarde. La ropa le colgaba suelta tras semanas de pruebas, y las profundas arrugas de agotamiento grabadas en su rostro delataban el peso de sus decisiones. No se apresuró a responder. En cambio, miró más allá de las cámaras, más allá del mar de desconocidos, y encontró a Jared de pie al pie de la escalera. La presencia de su hijo lo tranquilizó. Marcus dio un paso al frente, con voz baja pero firme, rompiendo el silencio. «No estoy orgulloso de lo que hice», dijo, con la mirada firme y un tono afilado y sincero. La multitud se agitó, algunos jadeando, otros inclinándose, esperando al resto. Marcus respiró hondo, con las manos ligeramente temblorosas a los costados, pero sus palabras no vacilaron. «Pero estoy orgulloso de que finalmente se haya visto la verdad». Un silencio se apoderó de la multitud, un silencio más profundo que cualquier pausa en un tribunal. Las palabras flotaron en el aire, pesadas e innegables, resonando en las paredes del juzgado y calando en los corazones de quienes las oyeron. Algunos lloraron en silencio, otros aplaudieron, pero la mayoría simplemente se quedó de pie, conmovida por el peso de su declaración. Marcus no se detuvo a regodearse en su reacción. Se giró, apoyó una mano firme en el hombro de Jared y bajó las escaleras hacia la incertidumbre de lo que vendría después. No sonrió ni levantó el puño en señal de victoria. Caminó como un hombre marcado, cargando con el dolor de su hijo y el suyo propio. El padre, que había convertido el dolor en ajuste de cuentas, siguió adelante, con una determinación inquebrantable. El caos de la multitud se atenuó tras él. El futuro, desconocido pero innegablemente cambiado. De la sangre y la sombra, nació una nueva luz. Segundos después, el padre cambió la situación.
La misma gota que colmó el vaso se convirtió en el castigo del asistente. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos nos alzamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Explora temas de racismo, crueldad y represalias violentas contra el abuso de autoridad. Su propósito es concienciar sobre la injusticia sistémica, provocar la reflexión sobre la rendición de cuentas e inspirar acciones en pos de la dignidad, la justicia y la reforma.